Imagina que un día estás viviendo tu vida tranquilamente, comienzas tu rutina como siempre, sales de tu casa, saludas a tus vecinos y cuando estás a punto de ir a tu destino, una luz cae del cielo de manera inesperada y a partir de este momento comienzas a notar cosas extrañas, casi como si el mundo girara a tu alrededor. Tal vez primero pienses, vaya, qué ego tan grande tengo. Pero por otro lado, existe la pequeña, muy pequeña posibilidad de que sea verdad, que alguien haya decidido que el mundo girara a tu alrededor y que de alguna manera eres el centro de todo. Y es que piénsalo por un momento, ¿realmente existe algo más allá de lo que tú presencias? ¿Realmente lo que te rodea es real? ¿Cómo puedes estar 100% seguro de que no estás en una simulación? ¿Hay absoluta certeza de que lo que haces todos los días lo decides tú? Bueno, si algo de eso es cierto, tal vez nunca lo sepas, pero en 1998, una película hizo que miles de personas entraran en una psicosis y delirio tan intenso que dejaron de diferenciar entre qué es real y qué no, comenzando a creer que en realidad son un producto hecho para entretener a las masas, o tal vez sujetos de algún experimento sin entender el propósito de este. Esta película es de Truman Show, y volviendo al principio, Truman Burbank, nuestro protagonista, se sorprende de la lámpara que cayó del cielo, pero decide ignorarlo y mientras se dirige al trabajo, en la radio cuentan que un avión que pasaba perdió algunas piezas, y Truman acepta que esta es la explicación. Así vemos su vida diaria, él saludando a sus vecinos, él yendo al trabajo, él trabajando, conviviendo con su mejor amigo Marlon y con su esposa Meryl, quien está ansiosa por tener un hijo. Sin embargo, Truman está más interesado en salir de la calmada y aparentemente perfecta isla de Sea Haven y viajar a Fiji, un lugar al otro lado del mundo donde todavía hay lugares que el ser humano jamás ha pisado. Pero no se atreve a irse, pues en su niñez vivió una experiencia traumática, cuando mientras viajaba con su padre en un bote, una tormenta los golpeó y su padre murió ahogado. Por lo que Truman desarrolló un fuerte miedo al océano, pero aún así se mantiene optimista con la idea de viajar algún día. Y aunque este parece ser únicamente un sentido de la aventura, en realidad resulta que durante sus años universitarios, Truman conoció a una chica supuestamente llamada Lauren, de quien se enamoró. Un día le pidió salir con él, pero Lauren se mostraba nerviosa y le insistía en que no deben estar juntos, porque ellos no lo permiten. A pesar de eso, Truman la convenció de salir con él y ambos van a una playa donde mantienen un lindo momento, hasta que de pronto el padre de Lauren llegó, le dijo a Truman que su hija tiene problemas mentales y que ambos irán para siempre a Fiji. Pero antes de irse, Lauren le dice a Truman que toda su vida es una mentira, que nada es real y que su verdadero nombre es Sylvia. They're pretending, Truman. Do you understand? Everybody's pretending. I don't know. No. My name's not Lauren. It's Sylvia. My name's Sylvia. Yeah. Truman nunca olvidó a la chica, incluso cuando se casó con Meryl, y siempre pensó en ella. En esos días, nuestro protagonista comienza a ser testigo de cosas extrañas, como escuchar cómo en la radio hablan de las cosas que él está haciendo, o como cuando decide ir a un edificio que nunca ha visitado antes, y descubre que el edificio parece ser un set de televisión. Y lo más extraño es cuando un vagabundo aparece frente a él, y Truman se da cuenta de que es su padre. ¿Dad? Pero en ese momento un grupo de personas aparecen de la nada para llevárselo. Estos sucesos comienzan a afectarlo y comienza a sospechar de todo, incluso de su propia esposa, a quien decide seguir a su trabajo en el hospital donde nuevamente atestigua cosas extrañas, como si la gente que trabajara ahí realmente solo estuviera actuando. Después de esto, Truman se decide a irse de la isla definitivamente, pero cada vez que lo intenta algo lo detiene, como si todos estuvieran en su contra. Incluso cuando Meryl regresa, él la fuerza a irse con él, obligándola a conducir a través de un puente. Sin embargo, los intentos de detenerlo llegan a un extremo cuando un grupo de oficiales le dicen que ha habido una fuga en la planta nuclear. Aún así, Truman no se detiene e intenta cruzar, pero finalmente lo terminan sometiendo. De regreso a su casa, Truman nota que Meryl habla de una manera extraña, como si estuviera más preocupada por hablar de los productos de su hogar que lo que acaba de ocurrir, y cuando finalmente la confronta, Meryl parece hablarle a alguien. En ese momento, Marlon aparece repentinamente y le dice a Truman que tiene algo que decirle. Ambos van a donde suelen hablar y Marlon le dice que encontró a su padre. Entonces el vagabundo que vio hace unos días aparece y se revela como su padre, algo que más que alegrar a Truman, lo desconcierta. Al día siguiente, Truman hace nuevamente su rutina de siempre, como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Saluda a sus vecinos, va al trabajo, incluso conoce una nueva compañera.
pero al regresar a su casa, Meryl decide dejarlo, y Truman se va a dormir a su sótano toda la noche. Por lo que preocupado, Marlon decide visitarlo y descubre que su amigo ha desaparecido, y toda la ciudad se une para encontrarlo. Sin embargo, aunque lo buscan por toda la noche, Truman logra robar un bote y, superando su miedo al océano, navega sin rumbo fijo con la intención de ser libre. Aún así, todo parece estar nuevamente en su contra, y esta vez no por la gente, sino tal vez por Dios mismo, quien le lanza una fuerte tormenta para destruir su barco y sus sueños. Pero a pesar de todo, Truman logra sobrevivir y finalmente llega a un muro. Su bote se estrella contra el cielo pintado en la pared. Nuestro héroe baja del bote, se dirige a unas escaleras, sube en dirección a una puerta, y cuando finalmente está por escapar de todo, una voz en el cielo le habla, como si Dios mismo se comunicara con él. Él le dice que él es el creador de un programa de TV, que le da esperanza y dicha a la gente, y que Truman es la estrella, que aunque piense que nada es real, él es real, y si sale por esa puerta, no habrá más verdad afuera que la que él creó para él, que lo conoce mejor que nadie y que en su mundo no tendrá nada que temer. Finalmente Truman se da la vuelta, mira hacia adelante, se despide de todos. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Y sale por la puerta rumbo a lo desconocido. La historia de Truman dentro de la película es algo fascinante, y es que nosotros como espectadores somos conscientes de todo lo que está sucediendo. Sabemos que al nacer Truman Burbank fue la primera persona en ser legalmente adoptado por una empresa, y se convirtió en una estrella desde su nacimiento gracias a Christoph, el encargado de llevar toda la vida de Truman al ojo público, y la convirtió en entretenimiento. Sabemos que todos los amigos, vecinos e incluso la misma familia de Truman son actores pagados. La isla de Sea Haven es un set gigantesco. Sylvie era en realidad una extra, y no se tenía planeado que Truman se enamorara de su personaje, pero al no poder controlar las emociones de su estrella, tuvieron que despedirla, y ella se convirtió en una de las principales activistas en la lucha por liberar a Truman. El padre de Truman era también un actor, y los productores crearon su muerte para así generar el miedo al océano de su protagonista, y que éste no pueda escapar. Pero el actor nunca estuvo contento con la decisión y por eso se infiltró en el set para regresar con su personaje. Todos estos detalles nosotros los conocemos, pero Truman no. Él en realidad nunca estuvo 100% seguro de qué es lo que pasaba, pero sabía que su mundo no era real y anhelaba ante todo esa libertad que finalmente llegó a conseguir. Después del estreno de la película, el fenómeno de Truman Show creció. No solo la película fue un éxito comercial y en críticas, sino que también mucha gente comenzó a sentir una incertidumbre en sus vidas, un pensamiento de que lo que estaban viviendo no era real, y que de hecho, al igual que el personaje de Truman Burbank, estaban viviendo una simulación, una fantasía creada por alguien para entretener. A este fenómeno se le conoce como el delirio de Truman Show o síndrome de Truman Show. En el año 2002, los hermanos psiquiatras Joel e Ian Gold se interesaron por estos casos, comenzaron a recabar información y a contactarse con aquellas personas que sufrían de este delirio. Los casos son tan variados como curiosos, desde personas que aseguraban que el 9/11 fue un acto para darle un giro a la trama de su propia historia, alguien que pensaba que al escalar la Estatua de la Libertad se libraría del show donde estaba encerrado. Incluso, el caso más reciente de este delirio ocurrió en el 2023, cuando el director de cine canadiense Emmanuel Tardif, quien pensaba que su vida era como la de la película Truman Show y que su madre no era su verdadera madre, el 25 de enero de ese mismo año la asesinó. Y esto provocó que el estreno de su película tuviera que ser retrasado. Sin embargo, Tardif fue declarado inocente y permanece en un hospital psiquiátrico. Aunque existen cientos de casos comprobados de que gente padece de este delirio, la realidad es que la mayoría poseen antecedentes de otras enfermedades mentales como esquizofrenia, y que una posible explicación a este síndrome es que los pacientes perciben que su mundo ha cambiado, y buscan una explicación para dichos cambios. Además de todo esto, cabe mencionar que el síndrome de Truman Show no está reconocido oficialmente como un trastorno dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, por lo que los hermanos Gold han esclarecido que este síndrome no es un diagnóstico nuevo, y en realidad se trata de una variante de los delirios de persecución, en el que las personas creen que están siendo perseguidas para causarles daño, y también del delirio de grandeza, en el cual las personas se autoperciben con un estatus más elevado del que se encuentran en realidad.
Y es que en esencia misma, todos podríamos estar viviendo nuestro propio The Truman Show, y no hablo específicamente del síndrome, sino viviendo lo que la película quiere representar. Y para eso hay que hablar de la filosofía detrás de la película y los mensajes que quiere darnos, pues la historia protagonizada por Jim Carrey es sorprendentemente extraordinaria, pero también sorprendentemente cercana a nosotros. La película ha sido analizada múltiples veces por muchas personas, por lo que a lo largo del tiempo se han propuesto varios mensajes que la historia nos brinda. El primero del que quiero hablar es sobre la alegoría de la cueva de Platón. En esta alegoría, el filósofo plantea la siguiente situación. Imagina un grupo de personas que han llevado toda su vida presos en una cueva. Detrás de ellos hay un muro de piedra y están encadenados de tal forma que solo pueden observar la pared de la cueva. Detrás del muro de piedra hay otro grupo de personas y una hoguera. Estas personas levantan sobre el muro diferentes figuras como si se tratara de un show de títeres, pero los hombres encadenados no ven las figuras como tal. Lo que observan en la pared de la cueva son las sombras que proyectan las figuras debido a la hoguera. De esta manera se da a entender que estas personas conocen las cosas que hay afuera de la cueva, pero solo ven una versión muy difuminada de la realidad. Para ellos, esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasará cuando alguno de los prisioneros sea liberado y vea lo que hay detrás de él? Platón le contó esto a Sócrates, quien comenzó a suponer que tal vez los prisioneros que sean liberados, al darse la vuelta y ver directamente al fuego, este les lastimaría los ojos, que no están acostumbrados a recibir tanta luz, y por ende terminarían regresando a su posición inicial, para seguir observando su realidad, la cual les parece más segura que lo que hay afuera. Pero entonces, ¿qué pasa si obligan a alguno de ellos a salir y lo arrastran fuera de la cueva? Sócrates supone que el prisionero estará furioso y que el sol le lastimará los ojos, pero que poco a poco su visión se adaptaría a la luz, y así al poco tiempo comienza a apreciar los objetos reales que antes veía solo como sombras. Vería personas, animales y plantas en todo su esplendor, y su realidad cambiaría totalmente. Sócrates incluso continúa suponiendo que tal vez este nuevo ser ahora quisiera liberar al resto de sus compañeros prisioneros y mostrarles el mundo real, pero al entrar a la cueva su vista, que ya no se adapta a la oscuridad de la cueva, no le permitiría ver, por lo que el resto de los prisioneros verán esto como una señal de que salir de la cueva es peligroso, que es mejor quedarse como están. Esta alegoría es muy famosa y ha dado pie a debates sobre cómo percibimos la realidad, y The Truman Show es considerada una versión moderna de esta alegoría. Para empezar, Truman es el prisionero, que se encuentra en la cueva, que es la isla bajo el domo gigante de Sea Haven. Mientras que la vida que le han dado a Truman en el programa, sus amigos, su pareja, su trabajo, su familia y todo lo que vive en su vida diaria, para Truman es real, pero solo es una sombra de la realidad. Mientras que Christoph es como las personas que manipulan las marionetas y que se encarga de mostrarle a Truman solo lo que él quiere que vea. Y cuando Truman comienza a percibir las cosas extrañas que suceden, la paranoia lo ataca, referente al sufrimiento que experimentan los prisioneros al salir y observar la luz del sol por primera vez. A su vez, también se nos presenta la negativa del resto de los prisioneros a escapar, pero en la película lo vemos cuando los demás actores tratan de convencer a Truman de no irse de la isla, con Marlon diciendo textualmente: "Nothing you see on this show is fake. It's merely controlled." Y cuando está a punto de escapar, la conversación entre Truman y Christoph es la clave para entender la alegoría. Christoph le dice que el mundo exterior no es diferente del mundo que él creó, pero que en su mundo no tendrá nada que temer. Sin embargo, Truman es el prisionero que decide irse. Mientras que en la alegoría el prisionero es obligado, Truman decide escapar por su cuenta, aun siendo consciente de que le espera un camino difícil. La alegoría se aplica en la película prácticamente paso por paso, pero le suma un elemento adicional: los espectadores. Mientras que en lo propuesto por Platón únicamente interactúan los prisioneros y sus captores, en The Truman Show también tienen un papel muy importante a lo largo de la película las personas que miran el show, aquellos entes pasivos que, aunque parecen no afectar el desarrollo, son en fin de cuentas la razón principal por la que Christoph creó todo. Son esos espectadores los que nos hacen reflexionar en cómo la alegoría de la cueva se puede aplicar también a nuestras vidas, y más en esta época. Todos pensamos que en la película Truman es el único atrapado en su propia cueva de Platón, pero en realidad los espectadores que ven el show con tanta emoción y determinación también se encuentran encerrados, y es con ellos con quienes nos podemos identificar plenamente. Antes de adentrarme en cómo la alegoría de la cueva se aplica a nosotros mismos, quiero hablar del otro tema que toca la película: la crítica a los medios de comunicación, más específicamente a la cultura del espectáculo.
El entretenimiento real existe casi a la par del nacimiento de la televisión. El inicio se le atribuye al programa de 1948, La Cámara Indiscreta, que antes de ser un programa de televisión era un programa de radio llamado El Micrófono Indiscreto, que consistía en grabar audios de diversas personas reaccionando a situaciones de la vida cotidiana, muchas veces siendo bromas por parte de la producción, incluso llegando a tener celebridades invitadas, como el legendario Bela Lugosi, quien se hizo pasar por un vendedor de objetos macabros que intenta venderle un cráneo humano a una mujer. You see, that's an original skull with the original hair on it. Do you like it? It's certainly unusual, but I Please. don't know. These are pieces of my collection. I am collecting all these skulls and make different things out of it, because that's my hobby. But my supply ran out now. It is a peculiarly suggestive hobby, if I may say so. Isn't it? That's the fascination of it. They're not as silky as yours. Yeah. You have a wonderful skull. Oh, You know, in a civilized country like America, I cannot get enough skulls. You know. Después el programa se convirtió en un show de televisión llamado La Cámara Indiscreta, el cual seguía con la premisa de presentar a personas reales ante situaciones inusuales. El programa se mantuvo de manera intermitente durante décadas. Las próximas décadas, este tipo de entretenimiento fue evolucionando. Salieron programas de concursos o talentos que comenzaban a incorporar a la audiencia en las decisiones de cómo se desarrollaría el show. Otro tipo de programas se enfocaron en mostrar a personas en situaciones muy inusuales durante un prolongado periodo de tiempo, como Living in the Past, un reality que muestra a un grupo de personas viviendo en una simulación de un asentamiento británico en la Edad de Hierro. They chose to spend 13 months living in the Iron Age. Forsaking all the trappings of the modern era, they lived, worked, slept and ate as their ancestors would have done 2,300 years ago. En los años 80 y 90 comenzó a tomar forma el concepto más popular con la serie neerlandesa Número 28, que fue la primera en filmar a un grupo de personas desconocidas que habitan en una misma residencia. Y realmente eso era todo el programa. No había eliminaciones y los concursantes no estaban en realidad atrapados en la casa, pero aún así este programa sirvió de inspiración para los futuros shows más populares del género. Fue en el nuevo milenio que estos shows explotaron en su popularidad. Por ejemplo, el show sueco Robinson, precursor de Survivor, fue el primero en incluir un sistema de eliminación y el concepto de que solo un participante ganará al final. Y por supuesto Big Brother tomó el concepto número 28 al juntar a un grupo de personas comunes en una casa, pero sumándole la característica de aislarlos del mundo exterior, y con la premisa de que los participantes fueran eliminados semana tras semana hasta que solo quedase un ganador al final. Este programa fue un hito en la historia del entretenimiento, y a partir de ese momento cientos de variantes y spin-offs han surgido en todo el mundo. Ya en la actualidad, si bien la pandemia de COVID-19 redujo temporalmente la producción de estos shows, una vez regresado el mundo a la normalidad, los servicios de streaming se han vuelto la principal manera de consumir telerrealidad. Y la variedad de conceptos y premisas que manejan estos shows en la actualidad es impresionante. Desde variantes de Big Brother, pero donde los concursantes no se conocen ni interactúan entre sí, hasta uno donde los jueces deben descubrir si un objeto es real o un pastel. Es claro que no sería raro que en la vida real todos quedemos igual de fascinados si un programa como The Truman Show existiera. Y es que es muy interesante el cómo a las personas nos fascina la telerrealidad, debido a que en un mar de contenido ficticio, los reality shows prometen algo, entre comillas, real, que aunque sepamos que todo está armado, solemos omitir este detalle, y así se nos es más fácil identificarnos con los protagonistas del show. Hay cierto morbo en ver cómo las personas viven, sienten y se relacionan con los demás sin tener que pasar por los problemas sociales que esto conlleva, lo que nos otorga un sentimiento de superioridad al ser capaz de imaginar cómo afrontaremos esos problemas en un estado de calma y reflexión que muchas veces los protagonistas de estos programas no tienen. Y aparte se nos da el poder de decidir qué desenlace tendrá el show. Es todo esto lo que hace que este tipo de entretenimiento sea tan adictivo, y la película plantea una situación que lleva este entretenimiento al extremo. Como dije antes, todos sabemos que en esencia los reality shows están armados.
pues con el simple hecho de que alguien sepa que está en un reality ya condiciona su actuar, y aún en los casos en que las personas son filmadas sin saber, al final tienen que dar su consentimiento para aparecer en el programa. Pero en la película, Christoph adopta un bebé y desde su nacimiento lleva su vida al ojo público. Es la máxima expresión del concepto reality show. Truman no sabía que estaba en un programa y jamás dio su consentimiento, y aunque los espectadores sepan que lo que sucede alrededor del protagonista está armado, sus reacciones y sentimientos son genuinos. También vemos una crítica al poder que tienen los creadores de estos medios. Como dije, Christoph es el que maneja las marionetas en la cueva de Truman. Es una persona que habla desde un cuarto de control que parece el Olimpo mismo, da órdenes sobre el clima y justifica su manipulación con un discurso paternalista. Esto es claramente una crítica a los magnates de los medios, productores y directores que desde sus torres de marfil deciden qué es noticia, qué historia contar y cómo moldear la percepción pública, creyendo que todo lo hacen por nuestro bien. Además de esto, también vemos una crítica a los espectadores, quienes nos hemos vuelto adictos a este tipo de entretenimiento, incluso puede llegar a insensibilizarnos. En la película, varias personas observan el intento de escape de Truman, y aun cuando su vida está en peligro, lo observan con atención, únicamente porque es entretenido para ellos. Realmente no les importa la vida de los demás, pues los medios nos acostumbraron a consumir solo por consumir, no solo el programa en sí, sino también lo que venden ahí mismo. Muchas veces en la película se hace una alegoría a la publicidad mediática, y la vida de Truman es solo un medio para vender cosas. It's a chef's pal. It's a dicer, grater, peeler all in one. Never needs sharpening, dishwasher safe. Wow. Pues el mundo de Truman está plagado de publicidad integrada y forzada. Su esposa hace anuncios de productos domésticos mientras está discutiendo con Truman, algo que en la vida real pasa constantemente, pues la línea entre un contenido de entretenimiento y uno comercial se difumina cada vez más. Y nos hace preguntarnos, ¿hasta dónde podríamos llegar en la vida real para crear un producto que mantenga a todos pegados a la pantalla? No es un secreto que uno de los principales negocios en el mundo del entretenimiento es la atención, y los medios siempre están luchando por la tuya. Es en esta situación en la que nos podemos encontrar encerrados en una cueva, redes sociales, algoritmos o medios afines a nuestra ideología, viendo una sombra del mundo, pues solo se nos muestra lo que otros quieren que veamos, y al final podemos terminar en una cámara de eco en la que solo se repite lo que pensamos una y otra vez sin cuestionar nada. Todos vivimos nuestro propio Truman Show, nuestra propia cueva de Platón, y no es necesario participar en un reality show como protagonistas o como espectadores para darnos cuenta de esto, pues en realidad día a día compartimos nuestra vida en redes sociales, y si no somos de esas personas que les gusta compartir todo lo que hacen para que todo el mundo lo vea, muy probablemente seamos de los que pasamos horas viendo la vida de otras personas. Este curioso fenómeno ha dado vida a los influencers lifestyle, quienes son personas que han hecho de su vida un negocio. Hay que ser claros, siempre se ha podido encender una cámara, grabarse uno mismo en un día normal y subir eso a internet. De hecho, se podría decir que así inició todo, pero ahora tu vida puede ser el negocio más grande y tú eres el personaje principal. Y entre más emocionante, atrevida e interesante sea tu vida, más fructífero será tu negocio. Obviamente, esto relacionado con lo mencionado anteriormente, viene con el pequeño inconveniente de sacrificar tu vida personal, tu salud mental y a veces hasta tu propia integridad. Pero oye, todo valdrá la pena al final, porque tendrás éxito, fama y dinero, todas esas cosas que se te venden como felicidad, pero que al final solo son sombras de las emociones reales. Pero a fin de cuentas, siempre puedes presentar a tu audiencia un personaje de ti, una versión que se aleje mucho o poco de tu yo real, el cual se mantendrá alejado del ojo público. Pero esto no es tan interesante, la gente prefiere ver a alguien tan real como sea posible, que entre más tenga hecha pública su vida, más relacionable sea, y mientras tú tratas de mantener a tu personaje cada vez que enciendes la cámara, pero estás encendiendo la cámara en cada momento de tu vida, te comienzas a dar cuenta de que la línea entre tu personaje y tu yo real es cada vez más difusa. O por el contrario, también podemos ser como los espectadores de la película, quien en lugar de hacer su vida pública, observan desde el anonimato la vida de los demás y reaccionan. Tal vez admires a estos influencers, los veas como modelos a seguir, desees los objetos que tienen, los viajes que hacen y consumas los productos que discretamente ofrezcan con la esperanza de que algún día tendrás la vida que ellos tienen. Que aunque no parezca tan grave, pues al final de cuentas todos tenemos derecho a entretenernos, pero tal vez sin darte cuenta ya estés viviendo a través de lo que otros quieren que consumas, pienses o hasta sueñes. Tal vez solo viviendo de sombras de la realidad que alguien más ha impuesto para ti y te ha dicho que necesitas para ser feliz.
a quien seguir que piense como tú, por qué los demás están mal y todo sin cuestionar el por qué, sin salir de la cueva, y peor sin saber que estás en una cueva. Entonces, ¿realmente vivimos en una versión de Truman Show en la vida real? Puede que sí, pero la diferencia es que Truman no sabía que estaba en un show, y al final tomó la decisión de ir hacia lo desconocido. The Truman Show es una gran película, que su mensaje está más vivo que nunca. Revisitar la película vale completamente la pena y analizar cómo el mensaje de algo que se hizo hace casi 30 años está tan vigente en la actualidad. Eso es todo, si te gustó el video dale like y suscríbete. Adiós.